Hola de nuevo y bienvenidos a nuestras conversaciones y diálogos de Durán Sindreu sobre temas de actualidad. Como ustedes saben, o habrán oído, el pasado 1 de enero del presente año se aprobó lo que se denomina el valor de referencia. Para hablar de este valor, de su significado, de su incidencia y de su trascendencia, nos acompaña Daniel Autet, colaborador del despacho, director del área de Derecho Farmacéutico y Sucesiones, y por tanto de una materia como la de sucesiones específicamente, directamente vinculada con este nuevo concepto. Mi primera pregunta, Dani, es ¿qué es exactamente el valor de referencia? Que muchos habrán escuchado el concepto, pero no saben su contenido, y cuál es su compatibilidad con el otro concepto de valor catastral. ¿Lo sustituye? ¿Lo complementa? Gracias, Antonio, por la presentación. Efectivamente, el valor de referencia es una de las novedades estrella de este año. Es difícil definirlo, es un valor que la Administración ahora puede tener en cuenta y debe tener en cuenta para fijar la base imponible de determinados impuestos como el de transmisiones patrimoniales y el de sucesiones y el de patrimonio. Entonces, es un concepto complementario al del valor catastral. El valor catastral subsiste, sigue siendo la base imponible de algunos impuestos, básicamente el IBI, por ejemplo, o el impuesto sobre la renta a la hora de aplicar las imputaciones de rentas inmobiliarias. Y el valor de referencia, su incidencia la va a tener en las transmisiones. Cuando hay una transmisión de un inmueble, ya sea por compraventa o por donación o por herencia, este valor va a ser el que va a fijar la base imponible, salvo que el que declaren las partes sea superior. Por tanto, quien declare este valor de referencia no tiene que ser objeto de ningún tipo de comprobación respecto al valor de la transacción en concreto. Efectivamente, si declaramos por el valor de referencia y no hemos cobrado por la transmisión un importe superior al valor de referencia, esa será la base imponible y no podrá ser atacada por la Administración porque hemos seguido lo que específicamente dice la ley. En caso de haber cobrado por la transacción un importe superior, pues entonces quien marca el valor es este valor declarado por las partes, el valor escriturado. Yo creo que continúa habiendo mucha confusión entre el ámbito de aplicación, que lo has definido muy bien, del valor de referencia, en el sentido que en algunos impuestos la referencia directa es valor catastral, como es el impuesto sobre el patrimonio, y en otros, como has definido muy bien, el impuesto sobre sucesiones o transmisiones, que son, para que ustedes lo recuerden, cualquier compra-venta que se realice o cualquier transmisión, donación en vida o transmisión consecuencia de la muerte, lo que jurídicamente se conoce como transmisión mortis causa. Decía que había o puede haber una cierta confusión del ámbito concreto de aplicación. Patrimonio es valor catastral, aunque en ocasiones puede que no sea, eso es lo que te voy a preguntar. En otras ocasiones, en otros impuestos, es valor de referencia. ¿Qué conexión tiene este valor de referencia con los impuestos que aparentemente no afecta? Renta, impuesto sobre el patrimonio. Vamos a ver, en renta en principio no va a afectar el valor de referencia, es decir, si ha habido una transmisión, el transmitente deberá declarar su ganancia patrimonial por la diferencia entre su valor de adquisición y el valor de transmisión, que será el valor escriturado, aunque el valor de referencia hubiera sido superior. Por tanto, no debemos preocuparnos si en una operación el adquirente ha tributado por ITP-AJD por el valor de referencia y el transmitente en IRPF ha declarado lo que efectivamente ha cobrado, que es un valor inferior. No obstante, en materia de impuesto de patrimonio, el adquirente de este inmueble sí que deberá tomar como referencia, como base imponible, el valor de referencia. A pesar de haber pagado un precio inferior, su valor o base imponible en impuesto de patrimonio en las sucesivas declaraciones será el valor de referencia. Por otra parte, otros impuestos, como los impuestos locales, el IBI, la plusvalía, seguirán basándose en el parámetro del valor catastral, es decir, como hasta ahora. Por tanto, en el ámbito local, la tributación local, el valor de referencia, por ahora no entra en juego. A ver, no sería de extrañar que a la larga este valor de referencia haya sido un primer paso para un catastrazo, es decir, para subir notablemente la tributación también en impuestos locales. Con el ánimo de aclarar, si yo compro, por ejemplo, un inmueble por 300.000 euros y el valor de referencia es de 200.000, ¿qué he de declarar en el impuesto correspondiente de transmisiones? 300.000
valor real de la transmisión o 200.000 valor de referencia. Declararás el mayor, en este caso es el valor escriturado, los 300.000 es el valor que han convenido las partes, digamos en condiciones normales de mercado, y por tanto este valor escriturado será la base imponible del impuesto de transmisiones patrimoniales. El valor de referencia, en este caso has comentado que serían 200.000, es inferior y por tanto no aplicaría, no tendría ninguna efectividad. Si se declara por el valor de referencia, ¿se exime de cualquier comprobación o puede, a pesar de ajustarme al valor de referencia, tener comprobación por parte de la Administración Autonómica? No deberíamos tener comprobación, esta no sería prioritaria, pero siempre se puede comprobar, no hay un precepto que exonere de comprobación a quien haya declarado con el valor de referencia. Tengamos en cuenta que este valor de referencia no deja de ser una estimación que se hace en base a la media del valor que se ha escriturado en el último año. Por tanto, puede haber un inmueble de unas características muy peculiares. Pongamos, por ejemplo, el caso de este edificio de Paseo de Gracia con diagonal, que posiblemente tenga un valor de referencia muy bajo, pero hace unos días salía en prensa que se estaban vendiendo por 4 millones de euros, por ejemplo. Entonces, el hecho de aplicar el valor de referencia no te exonerará de una eventual comprobación de valores si es que el precio señalado por las características del inmueble dista un poco de lo que tocaría. Y ya para finalizar, de alguna forma y coloquialmente, ese valor de referencia viene en algunas comunidades a sustituir a un valor que se tomaba de referencia, valga la redundancia, para evitar conflictividad. Eso ocurría en Cataluña desde hace muchos años, eso que ha ocurrido, y empezó a ocurrir hace algunos años en otras comunidades como Andalucía, en que se decía, si usted coge el valor catastral y lo multiplica por los coeficientes que la Administración Autonómica le dice, si declara ese importe correspondiente, usted en principio no tiene que ser objeto de comprobación preferente. Coloquialmente hablando, se puede afirmar que a esos residentes de las comunidades autónomas ya se aplicaba esta especie extraña de valor de referencia, no van a estar tan afectados como aquellas otras comunidades en las que no se aplicaba absolutamente nada y por tanto que había una gran inseguridad jurídica respecto a qué valor declarar. Sí, realmente es así. Los que ya estaban acostumbrados a aplicar al valor catastral unos coeficientes, muchas veces elevados, que ya se aproximaban al valor de referencia actual, pues su incidencia será menor respecto a aquellos contribuyentes en comunidades autónomas donde no existía este parámetro o esta medida, digamos, aceptada comúnmente por la Administración para fijar unos valores en los inmuebles. Si bien es cierto que también cuando hablamos de fiscalidad autonómica comparada, pues es difícil comparar cuando hay comunidades autónomas donde ya directamente las reducciones anulan o diluyen completamente un impuesto como el de sucesiones. Por tanto, a un contribuyente de Madrid, por ejemplo, donde hay una bonificación del 99% en sucesiones y donde tampoco se paga impuesto de patrimonio, el hecho de que suba mucho el valor de referencia no tendrá mayor implicación salvo en impuesto de transmisiones patrimoniales, pero en sucesiones no la tendría. Dani me acaba de hacer recordar de la ministra, que no la tenía en la cabeza. La ministra, me refiero a la ministra Montero, en la que a raíz de estas diferencias de las comunidades autónomas tiene metido entre ceja y ceja, es decir, va a ser realidad, si el tiempo lo permite, una uniformidad entre los tributos que están cedidos a las comunidades autónomas para evitar lo que ella dice es una competencia desleal, dumping, que tanto se habla en tema de fiscalidad. Bueno, ya tienen un concepto más para hablar con su cónyuge, con sus hijos o hijas, con sus nietos y nietas, un tema tan divertido como valor de referencia. Valor de referencia. Y como supongo que de estas conversaciones que tendrán con sus amigos, etcétera, van a surgir dudas, no duden en preguntarnos a Durán Sindreu y a Dani Otet cualquier duda que tenga sobre el valor de referencia, que bromas aparte va a dar muchos problemas, si no tiempo al tiempo. Muchas gracias y hasta la próxima ocasión. Gracias.